Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de The Wild Dog. La creencia de alguna supuesta reencarnación son temas que nos han intrigado por mucho tiempo. Este tema lleva discutiéndose desde el siglo II a.C. en las tradiciones filosóficas de la India y Grecia, que dicen dejar una vida para pasar al otro lado, con el único propósito del desarrollo del alma y el crecimiento espiritual. En la cultura india, creen que tu espíritu o alma, después de tu muerte biológica, comenzará una vida en un nuevo cuerpo, pudiendo ser humano o algún animal, todo dependiendo de tu calidad moral o acciones de tu vida anterior. En este proceso universal, da lugar al ciclo de la muerte y renacimiento, gobernado por el karma, o también conocido como el samsara. En el jainismo, el alma y la materia se consideran eternos, increados y perpetuos, llevando a las teorías de la transmigración y el renacimiento. Pero en el budismo creen que no existe un alma, espíritu o un yo eterno, solo una corriente de conciencia, uniendo la muerte con la vida. En las distintas religiones en el mundo, todas tienen su visión propia de la reencarnación, pero todas coinciden en algo principal, es en vivir y morir para luego vivir. Continuación, hablaré de unos supuestos casos de reencarnación. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de todas las actualizaciones. El profesor de psiquiatría Ian Stevenson de la Universidad de Virginia ha dedicado gran parte de su vida al estudio de los defectos de nacimiento formados por causas desconocidas. Entre esos casos fue de un bebé en Turquía que nació con una oreja deformada y la otra desarrollada. Todo indica que al parecer parecían los vestigios de un hombre asesinado con un tiro en la parte derecha de la cabeza con una escopeta. En otra investigación del profesor fue de una niña birmana llamada Manwi Tar. Ella nació en 1962 y a sus 3 años se identificaba como un soldado japonés que supuestamente había sido capturado por los birmanos, los cuales lo ataron y quemaron vivo. Cuando Manwi nació, tenía defectos en ambas manos. En los dedos medios y anulares de la mano derecha los tenía normales y presentes, pero muy flojos a la mano completa, teniendo que amputárselos. También naciendo con algunas marcas en sus muñecas, como si hubiera estado atada por mucho tiempo. En las deformaciones corporales de nacimiento no han sido los únicos temas en estudio en el ámbito de la reencarnación, incluso el idioma. El psiquiatra Adrian Finkelstein, siendo un experto en hipnoterapias y vidas pasadas, relata la vida de Robin Hula, un pequeño niño que era muy normal en sus primeros años de vida. Cuando él comenzaba a platicar o a comunicarse, él de repente comenzó a hablar de una forma extraña. Su madre no podría entenderle por el tipo de pronunciación, que quizás se trataba de otro idioma, y en su confusión y angustia se comunicó con un profesor de lengua asiática y en efecto le confirmó que estaba hablando en un dialecto que solo se hablaba en una región del norte del Tíbet. De hecho, en anteriores ocasiones, Robin ya había mencionado que él había vivido en un monasterio y sus descripciones fueron tan asertivas y convincentes que el profesor de lengua se embarcó en un viaje hacia el Tíbet y con la información dicha por Robin encontró el lugar que tanto mencionó, siendo un monasterio ubicado en las montañas Kunlun. Toda la información que dijo Robin y con detalle era verdad. Todo lo que él había dicho. Otro caso que documentó Ian Stevenson es que fue testigo de una sesión de hipnosis. En este caso involucra a un médico de medicina en Filadelfia, Pensilvania, en Estados Unidos. Ian, para mantener el anonimato del médico, se refería a él y a su pareja como Ken el médico y Tania su esposa. Ken aprendió a hacer hipnosis en 1954, practicando con su esposa, entre sesiones realizadas en los años 1955 y 1956. Mientras su esposa Tania estaba en hipnosis, ella comenzaba a hablar en sueco, cuyo idioma ambos no conocían. Tanto en el caso de Robin como el de Tania, se les conoce como xenoglosia, que un individuo puede hablar un idioma sin ser aprendido normalmente por un maestro de algún idioma. Tania nació en Estados Unidos, siendo el inglés su idioma materna y siendo hija de padres judíos nacidos en Rusia, y ningún miembro de su familia había estado en Escandinavia, sin conocer tampoco a alguien que hablara sueco. Al saber esto, Stevenson indagó más a detalle de este caso, haciendo que 3 personas suecas distintas confirmaran que el idioma que hablaba Tania en verdad
era sueco. En las investigaciones se mencionó que su acento era de un hablante de sueco natural y hablándolo de manera convencional y poniendo al matrimonio a una prueba de polígrafo para ver si era un fraude o no, y pasando con éxito la prueba. Durante esas sesiones, Tanya decía ser un ciudadano sueco llamado Jensen Jacobi. En una entrevista a la National Public Radio en Estados Unidos, Jim Tucker, un investigador de vidas pasadas y recuerdos prenatales, hizo una conclusión sobre la reencarnación, diciendo lo siguiente: es muy difícil situar la reencarnación en una comprensión materialista de la realidad. Con esto quiero decir, si la materia física y si el mundo físico es todo lo que hay, entonces no sé cómo puedes aceptar casos y creer en ello. En cambio, creo que hay buenas razones para pensar que la conciencia puede ser una entidad separada de la realidad física. De hecho, algunos científicos destacados en el pasado, como Max Planck, siendo el padre de la teoría cuántica, decían que veían la conciencia como algo fundamental y que la materia se derivaba de ella. Entonces significaría que la conciencia no dependería necesariamente de un cerebro físico para sobrevivir y pudiendo continuar después de que el cerebro físico y el cuerpo muera. En el año 2010, otro especialista en regresiones, el Dr. Bell, dijo a New York Times lo siguiente: creer en la reencarnación te permite experimentar la historia como tuya, dándote un sentido diferente de qué significa ser humano. A continuación, les contaré una historia de reencarnación escrita por Jim Tucker en su libro Before: Children's Memories of Previous Lives. Es la historia de un ex policía retirado de Nueva York, John McDonnell, y su hija. Él trabajaba de guardia de seguridad y en una noche en 1992, al regresar a su casa, decidió detenerse en una tienda de electrónicos porque vio a un par de tipos intentando robarla. Sacó su arma y disparó. Los ladrones respondieron el fuego, siendo herido 6 veces. Una de las balas entró por la espalda, atravesándole el pulmón izquierdo junto al corazón y un vaso sanguíneo, y terminando muriendo. Su hija Duren recordaba una frase que siempre le decía a su padre: no importa qué pase, siempre voy a cuidar de ti. 5 años después de lo sucedido de su padre, ella dio a luz a su hijo William, teniendo algunos problemas de salud desde su nacimiento, diagnosticándolo con atresia en la válvula pulmonar, ya que dicha válvula no se había formado correctamente, impidiendo que la sangre viaje hasta los pulmones, y una cámara del ventrículo derecho de su corazón que también no se había formado correctamente a consecuencia de la válvula. El niño fue sometido a varias cirugías. Lo que le llamó la atención es que los defectos de salud de nacimiento que William tenía eran parecidos a las heridas de su abuelo. Ya al tiempo y con la edad ya suficiente para hablar, en una de esas travesuras fue castigado por su madre, Duran, diciéndole: siéntate o te daré de nalgadas. A lo que William le respondió: cuando eras más pequeña, yo era tu padre, te portabas mal varias veces y nunca te pegué. Al escuchar eso, su madre comenzó a llorar. Al paso de los días, comenzando a revelar situaciones de su vida pasada cuando él era John. Entre esas revelaciones fue el nombre que le solía decir al gato de su hija cuando ella era una niña. Boston se llamaba, pero su padre era el único que se refería a él como Boss. Al tiempo, y convencida de lo que su hijo decía, le preguntó a William si recordaba más cosas sobre antes de su nacimiento, a lo cual William le respondió: morí un jueves y fui al cielo. Le dije a Dios que estaba listo para regresar, y naciendo un martes. Cuéntame, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Tú ya creías en la reencarnación o crees en ella, o solo crees que es un mito más del ser humano? Y te dejo este cuestionamiento: ¿crees que aquello que le llamamos alma, en verdad, es solo nuestra conciencia? Por favor, déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, por favor, dale manita arriba y compártelo. Y muchas gracias por suscribirte.